por eso estamos en este lugar, oh Dios, rindiéndote adoración, glorificando tu nombre, exaltándolo como nuestro Dios y como nuestro Rey soberano, dándole el lugar en nuestras vidas que se merece, el primer lugar en nuestros corazones, el centro de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestras relaciones. Cada día que seas tú, oh Dios, que seas tú reinando en nuestras vidas, y que cada día nosotros podamos ser transformados por el poder de tu palabra, oh Dios, porque tú moldeas nuestras vidas conforme a tu propósito con cada uno de nosotros, y porque reconocemos que tú eres el Dios que cada día haces maravillas en nuestras vidas. Cuando nos analizamos en un pasado como éramos, sabemos que Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, pero no para nuestra gloria, sino para su gloria, porque Él es digno de merecerla, porque eres digno de recibir toda gloria, porque eres digno de recibir toda la alabanza, oh Dios. Por eso te glorificamos en esta mañana, cada día. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, y en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero hoy besarlos y así permanecer, y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero hoy besarlos y así permanecer, y derramar ante ti todo mi ser. Nuestra vida queremos derramarla delante de tu presencia, Dios. Cada día permítenos poder glorificar tu nombre donde estemos, oh Dios. Cada día permítenos ser esos instrumentos agradables en tus manos. Utiliza nuestras vidas conforme a tu voluntad en nosotros, oh Dios. Cada día queremos postrarnos delante de tu presencia. Yo sé que cada uno de mis hermanos en esta mañana que están de pie, sus corazones están postrados delante de tu presencia, oh Dios. Reconociendo que sin ti, oh Dios, de verdad, caminaríamos divagando en las tinieblas. Pero Dios, gracias por habernos amado de tal manera, de una manera muy especial, y por haber entregado a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar, cuando yo no lo merecía, Dios. Pero tú en tu infinito amor lo diste por amor a nuestras vidas. Y gracias, oh Dios, por habernos rescatado de esas tinieblas. Y por eso glorificamos cada día tu nombre y te honramos como el Dios que vive y reina en nuestras vidas.
de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te glorificamos, oh Dios, porque no tenemos nada que darte. Porque aún lo que te demos, oh Dios, ya tú nos lo has dado de antemano a cada uno de nosotros. Solamente queremos entregar nuestra obediencia a tu presencia. Queremos cumplir con tus propósitos en nuestras vidas, Señor, y dejarnos utilizar de tal manera que cada persona pueda ser impactada por el poder de tu palabra, Dios. Por eso venimos con manos vacías delante de tu presencia, para que seas tú quien las llenes, porque tú fuiste quien le diste propósito a nuestras vidas, y porque tú eres el único que puede saciar nuestras necesidades, oh Dios. Y cada día confiamos en tu presencia y confiamos en lo que tú tienes predestinado para cada uno de nosotros, oh Dios. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy.
manos hoy vacías están. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Aquí está nuestra vida, oh Dios. Nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro día a día lo colocamos en tus manos, Dios. Tú conoces qué anhelos, qué sueños, qué metas, qué planes hay en nuestra mente, Dios. Pero queremos cada día que eso vaya conforme a tu voluntad en nuestras vidas, oh Dios. Que todo lo que nosotros podamos planificar, no lo pensemos en nosotros, sino que pensemos en ti, oh Dios. Recordando que nuestra adoración es solamente a ti, Dios. Recordando a aquel que ha llenado nuestras manos de una manera muy especial. Que aunque tengamos necesidades, aunque tengamos problemas, que aunque tengamos aflicciones, siempre está con nosotros. Siempre está ayudándonos, siempre está sosteniéndonos, siempre está animándonos a seguir adelante, a continuar, aunque a veces entremos en un túnel oscuro, a entender que Él es la luz que brilla en la oscuridad, a entender que a veces es necesario de que pasáramos por problemas para cada día poder depender más de Él. Que a veces es necesario que pasemos por hambre, por angustia, para tenerlo en cuenta en todo. Y es nuestro Dios y nuestro Creador. Señor, está en nuestras vidas a tu disposición. Úsalas conforme a tu plan para cada uno de nosotros, oh Dios. Reconociendo que aún cada minuto de nuestra vida te pertenece solamente a ti, oh Dios. Reconociendo que cada plan, cada meta, cada propósito que hay en nuestra vida debe glorificar y honrar tu poderoso nombre. Y por eso estamos en esta mañana, en este lugar, oh Dios, rindiéndote a una adoración genuina, una adoración agradable a tu presencia y glorificando tu nombre, dando un testimonio público del Dios en quien hemos creído y glorificándote para aquellas personas que pasan en los buses, que pasan en motos, que pasan a pie, puedan ver tu gloria, Dios, manifestada en nuestras vidas. En esta mañana te honramos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a los que llegaron y no había saludado. Recordamos el despertar misionero, atesorando la palabra de Dios,
¿Y quién me dice la cita que correspondió esta semana para memorizar? Juan 3:17. Vamos a decirlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya vamos a pararlo ahí. Vamos a decirlo a una sola voz. 1, 2, 3. Porque hay como 3 o 4 versiones, ¿no? Porque vamos otra vez. Esa era la práctica. 1, 2, 3. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Recordamos los 15 minutos de oración. Si usted no lo ha hecho o se le olvidó una semana, esta semana ya completarían las 4, que sería 1 hora. Entonces, disponga en su corazón a hacer esta semana 1 hora para completar ese tiempo de oración. No le voy a preguntar quién lo hizo y quién no lo hizo. Recordemos que debemos hacerlo para clamarle al Señor por este despertar misionero. También recordamos la entrega del material a sus amigos una vez al mes, la invitación al mismo tiempo al culto misionero, que también se realiza el último sábado del mes a las 7 de la noche. Estar orando por esa persona que se va a invitar. ¿Usted me está escuchando? Ah, pues yo también los estoy escuchando. Entonces, recordar eso y al mismo tiempo compartir ese texto en la familia, en la casa, con los hijos. Le damos gracias a Dios a los niños que han participado también enviando su video. Esta semana sí fueron pocos, niños y adultos. Tenemos que reanimarnos, vamos a colaborar entre todos. Y las estadísticas, por supuesto, de la semana anterior a esta fueron diferentes. Entonces es bueno que todos colaboremos para este despertar misionero, atesorando la palabra de Dios. Usted puede colaborar enviando un audio o un video de menos de 1 minuto y nosotros lo publicamos en las redes sociales. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos evangelismo en el Parque de los Niños. Nos vemos aquí a las 4 de la tarde, las personas que van a participar. Hay una canción, la última que cantaron decía: pongo mi vida a tu servicio, Señor. A ver ese pedacito. Ya va. Porque la quiero colocar a ver quién de ustedes cantaron ese pedacito. Bueno, vamos a esperar por Michael. Ajá, pongo mi vida a tu servicio, Señor. Yo quiero que usted levante la mano si la cantó. Algunos hicieron así, otros no la levantaron. Realmente nosotros tenemos nuestra vida al servicio del Señor y servirle a Dios es servirle a la gente. Si no le servimos a la gente, no le vamos a servir a Dios. Así de sencillo. Esta tarde a las 4 los invitamos a servirle al Señor, aunque sea llevando un tratado evangelístico. Quizás si usted no tiene ese conocimiento para evangelizar, aunque lo que Dios ha hecho en su vida, eso es lo que usted tiene que testificar, pero si todavía no está práctico en ello, puede acompañarnos, que con entregar un tratado usted está sirviendo al Señor. Esta tarde a las 4. El día martes a las 7 de la noche, a las 6:30 hay la reunión de los jóvenes, a las 7 la reunión de los caballeros. De martes a sábado, de 6 a 6:30, está el devocional dirigido por el pastor y transmitido por Zoom. El que no tenga el link, pídaselo a alguno y nosotros se lo pasamos.
El día miércoles a las 7 de la noche, el culto de oración, estamos estudiando la carta a Gálatas. El día domingo a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y a las 10 el servicio. Recordamos la canasta de amor. Se me pasó el día jueves, tenemos estudio en la casa de nuestro hermano Roldán. Recordamos la canasta de amor. Y recordemos lo que nos enseña la palabra con respecto a ofrendar. Y la palabra de Dios nos dice que el que da escasamente, escasamente segará. El que siembra, eso es natural. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y no demos por necesidad, porque realmente Dios ama al dador alegre. Vamos a estar orando por las ofrendas. Padre eterno, te alabamos, oh Rey, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú cada día más dirigiendo nuestras vidas. Pero te damos gracias, Señor, en este momento por lo que tú nos has dado, Señor. Y también en obediencia, en amor y en siembra nosotros traemos los diezmos y las ofrendas acá a este lugar, Señor, en señal de agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestra vida y por la provisión que tú nos has dado. Rogamos, Señor, también por esas personas que no tienen nada que dar, para que seas tú proveyéndole, para que seas tú supliendo sus necesidades en su hogar, dándole un empleo digno, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Recordemos, el cofre rojo son para las ofrendas misioneras y los otros que están al lado son las ofrendas regulares. Sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Hermanos, disculpen, para los jóvenes, recuerden que hoy tenemos nuestro compañerismo después del culto. Vamos hacia el norte, donde los jóvenes Rancel, Ronald y Gabriela vamos a estar compartiendo como jóvenes para que estemos después del culto todos juntos y nos vayamos todos juntos hacia el norte. Dios les bendiga. Yo no había dicho el texto bíblico y lo había dejado intencional a ver si alguien se acordara, y sí, gracias al hermano se recordó. Esta semana corresponde Romanos 3:23. Es corto, sencillo, pero bastante fuerte. Vamos a pedirle al pastor que pase acá adelante, vamos a orar por la predicación. Pero no lo dijiste, no lo dijiste, no lo dijiste. O sea, que él dijera Sí, ya lo dije. el versículo. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas. Padre eterno, Señor, te damos gracias por este tiempo, por los cantos, por todo, Señor, las ofrendas, por lo que hemos dicho y por lo que hemos realizado, Señor, esperando que todo sea una ofrenda grata delante de ti, Señor, que nosotros rendimos en esta mañana. Pero ahora, Dios de la gloria, queremos también recibir de ti ese mensaje de la palabra tuya, Padre eterno. Rogamos, Señor, por la vida del pastor, para que seas tú dándole sabiduría cada día más, para que seas tú poniendo esas palabras, Señor, en su boca, conforme a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas el día de hoy, Padre eterno. Que el Santo Espíritu de Dios lo dirija en todo momento, en el nombre de Jesús. Señor, también nosotros disponemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra atención para escuchar de ti y de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. El texto que dijo Marcos fue Romanos 3:23, Romanos 3:23. Él va a estar por allí para esta semana compartiéndolo a los hermanos en el grupo que tenemos de WhatsApp, los que están allí, y a los que no, pues obviamente a su WhatsApp personal, o los hermanos que lo tengan, obviamente también lo pueden compartir con los demás para poder esta semana atesorar ese texto, Romanos 3:23. Voy, antes de meditar en la palabra del Señor en esta mañana, a comentarles algo muy importante. Esta semana, el viernes, debemos reunirnos con los hermanos que están liderando. Voy a proponerlo, por eso no fue un anuncio, que nos reunamos a las 5 de la tarde. La otra vez lo pudimos hacer y no a las 7 de la noche. Ahorita al final podemos comentar con los hermanos que están en esas reuniones, que son Michael, Marcos, Diana, Yurley, Carlos y mi persona, porque están liderando jóvenes, mujeres, plantación, proclamación, niños, varones. De pronto podría acompañarnos en lo posible David, que aunque no esté delegado para liderar varones, necesito a alguien que esté coordinando en los varones la actividad de noviembre, del mes de aniversario de la iglesia, que no la vamos a hacer como venimos recordándola el primer fin de semana de cada noviembre de cada año, sino el fin de semana del 20 de noviembre, el tercero. ¿Por qué? Porque hay un evento nacional y vamos de aquí en adelante a tratar de cuadrar mejor los eventos nuestros con los nacionales de la denominación en el primer fin de semana de noviembre, que es un congreso juvenil y es en otra ciudad. La idea es que Michael, y obviamente si algún joven quiere participar, 60,000 pesos es la inscripción. Michael ya se inscribió, pero obviamente tendrían que pagar su pasaje, tener el tiempo, la disponibilidad y la estadía. Pues allá los hermanos nos colaboran buscándole dónde quedarse. Michael ya encontró dónde, por unos familiares de unos amigos
de una hermana por ahí que se llama Gladys, que es muy querida aquí, Gladys Aular. ¿Cierto, hermana? Que están por ahí en Barranquilla. Entonces, 60.000 en la actividad, pasajes y la estadía ya, si no tienen dónde quedarse, los hermanos de Barranquilla colaborarían para ver dónde se pueden quedar. Pero tienen que anunciarlo para colaborarnos con ellos, para coordinar con ellos. Entonces ese fin de semana, primer fin de semana de noviembre no, el segundo fin de semana de noviembre tenemos la asamblea en Cúcuta. Como somos pocas iglesias, las asambleas regionales de las iglesias bautistas de los Santanderes, pues queremos que vayan todos. Si quieren, como la asamblea del año pasado, fuimos nosotros los que más asistimos, que fue aquí en la primera iglesia bautista de Bucaramanga, 7 cuadras. Si recuerdan, éramos la mayoría nosotros, nuestra iglesia. Si quieren ir todos los que son miembros de la iglesia, no hay problema. Nos coordinamos, pero lo mismo que con los jóvenes para Barranquilla, así con esta actividad el fin de semana del 14 en Cúcuta. Hay que poner los pasajes, hay que sacar el tiempo y asistimos a esa asamblea porque es de miembros o de iglesias, miembros de la denominación bautista, entonces podemos ir. Pero obviamente debemos tratar de coordinarnos para hacerlo. Y sí, yo en ese sentido me comprometería a tratar de ubicar a la mayor cantidad posible con familiares o amigos en Cúcuta para que no paguen hospedaje. Si pueden dormir en colchonetas o de pie, mucho mejor. Acomodarlos más fácil. Pero sí, la idea es que participemos lo más posible. Entonces, por eso deberíamos, que es lo que estamos hablando con los hermanos, dejar para el tercer fin de semana de noviembre hacer la celebración de aniversario. ¿Qué queremos hacer allí? No solo recordar un año más, que serían 83 años de la iglesia desde que empezó la obra misionera, según la placa que está allí conmemorativa de los 50 años, desde 1939, sino que más bien cada vez que celebremos demos gracias a Dios por todos estos años y nos proyectemos a hacer obra misionera. Entonces, por eso tenemos que reunirnos con los hermanos. Ya hay una proyección a que ese día, tercer fin de semana, que creo que es el 20 de noviembre, no haya escuela bíblica antes del culto. Entramos al culto, compartimos la palabra. Va a ser un culto totalmente diferente, especial, con una organización distinta. Va a estar ya adecuado alrededor del local de la iglesia, aquí por dentro, unos stands con cada uno de los ministerios para que muestren el trabajo en el ministerio, para que muestren las personas a las que les sirven el ministerio cuál es su necesidad en el mundo, los jóvenes, las mujeres, los hombres, y en una tribu indígena que escojan, y al mismo tiempo para que tengan una vendimia, un dulce, lo que quieran vender, para recolectar fondos ese día para las misiones. Invitamos ese día a los hermanos de otras iglesias bautistas a que nos acompañen, y la idea es que tengamos un almuerzo para los miembros de la iglesia ese día, un sancocho, puede ser que lo preparemos aquí arriba, y pasemos de la mañana hasta la tarde. Y los hermanos que vengan después del culto, si quieren nos acompañan en culto, pero de otras iglesias se queden por hasta las 2, 3 de la tarde y que queden en los stands por turnos, no tienen que quedarse todos los días, todo el día todos, y ahí estén atendiendo, vendiendo lo que tienen para vender, hablando de lo que Dios hace en sus vidas a través de sus ministerios y de cómo quieren proyectarse y hacerlo en misiones. ¿Cómo les parece? ¿Vienen ese día? ¿Sí? ¿Van a comprar algo ese día? Si no compran, los ponemos bajo orden disciplinario. Sí, colaboramos mutuamente. Sé que es un poco extenso antes de la predicación este anuncio, pero es muy importante para que lo recordemos de aquí hasta ese día. Quería hacerlo yo. Esta semana hablamos, como les digo, con los líderes para seguir consolidando la idea que ya les participamos. Bueno, mis hermanos, no siendo más, por favor vaya conmigo a Tito capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a leer inicialmente el primer y el último versículo. Tito 2:1, Tito 2:15. El primero y el final del capítulo. Y luego obviamente vamos a estar abarcando todo lo que está
en medio de esos dos versículos. Tito capítulo 2, versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hay dos términos allí que queremos ligar en la enseñanza de hoy: la sana doctrina que se habla en el versículo 1 o que se debe hablar en el versículo 1, y la exhortación que también es hablada y reprensión con autoridad en el versículo 15. Es un tipo de exhortación, de acuerdo a lo que venimos trabajando en las cartas pastorales, una exhortación pastoral, que no solamente le compete a los pastores de las iglesias, sino a todo creyente que quiere apoyar el trabajo de pastorear o de acompañar a las personas a caminar en Cristo. Y empecemos con una ilustración muy sencilla. No es suficiente con saber que una actividad como el ejercicio o como el dormir bien y lo adecuado, o una comida como buena cantidad de legumbres, de verduras, comer bajo en grasa, alto en proteínas y todo lo demás, es bueno para nuestra salud, que esa actividad o esa comida es sana. Hoy en día se utiliza mucho el término: hay que comer sano, hay que vivir sano para poder estar sano y saludable. Pero yo puedo saber muy bien que tengo que entender que esa actividad o esa comida es sana y ni hacer la actividad ni ingerir la comida. O sea, con saber que hacer ejercicio es bueno para la salud no es suficiente, hay que hacer ejercicio. Con saber que comer determinadas comidas balanceadas es bueno para la salud no es suficiente, tengo que comer esas comidas y manejar ese tipo de dietas. Lastimosamente, en las iglesias cristianas se ha hablado y se habla hoy en día mucho de la sana doctrina, de una sana comprensión o una sana enseñanza. Y aquí y en las cartas pastorales, la palabra en el original griego no habla solo de memorizar, habla de una enseñanza que se aplica en la vida práctica. Eso se olvida y se queda solo en conceptos. Sana doctrina: ¿qué entiendo de quién es Dios? ¿Qué entiendo de la palabra de Dios? ¿De quién es Cristo? Conceptos, que a veces no se aterrizan en la realidad. Y este capítulo nos choca de frente con la verdad de que la sana doctrina no es para tenerla en la memoria, sino para vivirla en la práctica. No sirve de nada tener los conceptos correctos si no se llevan a la práctica. Y como dijo alguien alguna vez, no me preocupa lo que no sé de Dios o lo que no entiendo de la palabra de Dios, sino lo que ya sé y lo que ya entiendo, porque muchas veces no lo vivo, no lo aplico, no lo llevo a la práctica. Entonces, la sana doctrina debe ser hablada de forma exhortativa, porque es para ser aplicada en la práctica. Porque no solo debemos enseñar conceptos sobre Cristo, sino que debemos impulsar a vivir en y para Cristo. No es llenar de conceptos, es impulsar a vivir en el Señor. El viernes comentaba eso con los hermanos pastores aquí. Alguna vez lo comenté y lo vuelvo a recordar hoy, que en medio de nuestras enseñanzas mutuas de los pastores que nos estamos reuniendo de la denominación, que somos pocos porque son pocas iglesias acá en Bucaramanga, cada viernes o cada 15 días por mucho nos reunimos a desayunar, si hay para desayunar, pero por lo menos a compartir un tiempo, hablamos, oramos por las necesidades nuestras. No vamos a planificar nada estratégico, solo pastorearnos mutuamente.
sí nos damos algunas enseñanzas prácticas, y una de las que nos dio, recordábamos hace un tiempo el hermano Pastor Osvaldo, es la soledad del ministro, la falta de relaciones, y dentro de los puntos, lo recordábamos y quiero recordarlo hoy, está a veces los ministros, pero lamentablemente también las iglesias y cada creyente nos llenamos tanto de conceptos que en vez de acercarnos a Dios y acercarnos a las personas, nos alejamos de Dios y de las personas, porque ya entiendo bien quién es Dios, porque ya sé muy bien cómo funcionan las cosas, y le damos la impresión a la gente de que solo con saber es suficiente. Sepa mucho, crezca mucho de cabeza, pero poco de corazón, no es el hecho. Y a veces endurecemos, que es la palabra que utilizamos sin querer queriendo, el corazón de la gente con tantos conceptos. Reciba, aprenda, memorice. No estoy hablando del versículo bíblico, eso es algo apenas sencillo. Estoy hablando de conceptos y doctrinas y muy profundas, pero y si no las vivo, no se preocupe, usted memorice, reciba, entienda, profundice. Mucho concepto sin poca práctica es un problema muy grande. Y a veces endurecen los corazones de los hermanos y nuestro propio corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? La solución según la Biblia es exhortar. Y la palabra exhortar algunos la pueden traducir también como sermonear o regañar. Puede ser en algún momento, pero no necesariamente es eso. Mire conmigo Tito capítulo 2, versículo 9. Dice: exhorta a los siervos. Dejémoslo hasta ahí, exhorta. La que leímos en el capítulo 2, versículo 15, dice: esto habla y exhorta, y ahí la liga con reprensión, y reprende con toda autoridad. Esa palabra exhortación viene del griego, que incluso hoy en día se utiliza para ayudar en el idioma griego moderno. Usted se mete a aplicaciones como Duolingo, aprender griego, y le sale esa palabra en el griego o sus derivados para ayudar, para recibir o dar ayuda. Pero en la Biblia aparece con muchas traducciones. Esa palabra que aparece ahí traducida como exhortar puede ser traducido como alguna de las formas de los verbos consolar. De ahí viene la palabra consolador, aplicada al Espíritu Santo. Abogar, por eso también se le llama abogado. Ayudar, pero también puede ser traducido como rogar. Animar, amonestar, que se parece mucho a regañar o reprender, y alentar. Todas esas formas de traducción van de acuerdo al texto y a lo que se está diciendo en ese momento con esa palabra, pero todas tienen una palabra que habla de que eso que se hace estando al lado o estando cerca de la persona. Es una palabra en el griego que quiere decir hablar al lado, hablar cerca, estar ahí pendiente. De tal forma de que cuando se exhorta realmente no es ser un regañón que cuando ve la oportunidad regaña y ya. No, se trata de ser una persona que se interesa por otra, que es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y continuamente, si hay que llamar, llama. Si hay que hablar, habla. Si hay que amonestar, amonesta. Si hay que animar, anima. Si hay que alentar, alienta. Si hay que rogar, ruega, para que la persona viva conforme a la voluntad del Señor. Eso es exhortar. ¿Cómo le va exhortando a usted? A los pastores nos toca exhortar, y digo nos toca en el buen sentido de la palabra, porque es no solo un deber, sino una necesidad de nuestro corazón en medio de la necesidad de la iglesia. Pero a veces nos cuesta hacerlo porque realmente tiene muchos matices y necesita que usted esté al lado de las personas, pendiente de ellas, y en el momento adecuado les hable de cerca como alguien que los acompaña en su dolor, en sus luchas, en sus pruebas, en sus retos de la vida diaria, como lo veremos en este texto. Veamos simplemente 3 cosas sobre cómo dice Pablo a Tito que debe exhortar con la sana doctrina. Lo primero es conversando, porque habla de hablar.
conversando con cada persona en su contexto particular. Lo segundo es consolidando en cada persona valores o principios y prácticas en Cristo. Y lo tercero es cimentando o fundamentando la vida ética de la persona en la obra salvadora de Cristo. Conversando, consolidando, cimentando. Empecemos con conversando y vamos a abordar todo el capítulo en 3 o 4 partes, incluso el capítulo 3 también en el versículo 1, para hablar que cada uno está en un contexto particular. Tito capítulo 2, versículo 2, habla que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Pero en el versículo 3 habla de las ancianas asimismo. Solo veamos el principio. Ancianos, ancianas, de acuerdo a su estado de madurez o su edad. Ese es el contexto particular que están viviendo. Pero también habla en el versículo 4 a las mujeres jóvenes. Y en el versículo 6 exhorta a sí mismo, ahí aparece de nuevo la palabra exhortación, a los jóvenes. El contexto del anciano, de la anciana, no es el mismo que del joven o el de la joven, aunque vivan en el mismo mundo y hasta estén en la misma casa, porque tienen elementos de su personalidad, de su etapa de madurez, de su desarrollo psicológico, emocional, de sus amistades, de sus conexiones relacionales, de su mundo, de su factor económico, de su perspectiva de vida, muy diferente. Eso es de acuerdo a su edad o su madurez. Pero mire el versículo 6. Coloqué mal aquí el verso. Entonces es el versículo 9. También aparece la palabra exhorta. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y los siervos eran esclavos que tenían amos como patrones. No era la relación laboral empleado-patrón que tenemos hoy, pero tampoco era la relación esclavo-amo que existía con las personas afrodescendientes hace unos siglos atrás aquí en América y en diferentes partes del mundo. De nuevo, esa esclavitud no era tan, se cree históricamente, tan férrea, denigrando incluso el sentido de lo que es una persona, y si es persona como lo fue la de los afrodescendientes o las negritudes, pero tampoco era tan flexible como una relación laboral, aunque hoy en día mucha gente dice que cuando tiene un empleo son esclavos del patrón, pero es mucho más metafóricamente porque puede renunciar, ¿sí? Por lo menos puede hacer eso en nuestro contexto. Pero no es lo mismo hablarle al empleado que hablarle al patrón. En esa época no es lo mismo hablarle al siervo o al esclavo que hablarle al amo. Tenemos que ver los contextos particulares de cómo están viviendo y cuáles son los factores de su propia vida en cada individuo para exhortarlos, aunque sea la misma verdad bíblica y el mismo Dios y el mismo Salvador Jesucristo. Y mire conmigo por favor el capítulo 2, versículo 15, que es la tercera o cuarta vez que lo leemos. Dice, exhorta, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pasa el capítulo 3, verso 1 y dice, recuérdales. Esas divisiones de capítulos se las pusieron después, no estaban. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Un estado o una posición social o civil. ¿Quién es usted? ¿Usted es un gobernante o usted es un gobernado en esta sociedad en la que vivimos? No es lo mismo en las situaciones particulares, aunque sean igualmente seres humanos y Dios sea el mismo y Cristo sea el mismo. Tengo que entender qué está pasando, cuáles son sus inquietudes, cuál es su necesidad puntual, cómo está viendo la vida, qué presiones vive, qué está experimentando. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando uno va a exhortar y resulta que uno pertenece a uno de esos grupos particulares, entonces uno a veces se toma la libertad incluso de tomar casi que venganza. Y si yo soy un empleado hablándole a mi patrón, lo voy a exhortar para que deje de ser mal patrón. Claro, porque usted es empleado.
Pero si fuera el patrón diría, voy a exhortar a los empleados en el nombre del Señor para que dejen de ser malos empleados. Tengo que ponerme en el lugar de la persona cuando hablamos de conversar con esa persona en el contexto particular, como si yo estuviera bajo sus responsabilidades, yo tuviera sus necesidades, yo viviera sus circunstancias, yo tuviera sus situaciones. Y eso significa más que simplemente hablarle para regañarlo. Eso significa ponerme en el sitio de lo que está viviendo él, en el puesto de esa persona. Así conversamos con las personas, pensando en cómo viven lo que están viviendo. No es lo mismo que un papá diga, un hijo te diga, papá, te voy a exhortar, simplemente queriendo sacar a la luz todas las cosas que ve falencias en su papá porque él es el hijo, sino decir, ¿y si yo fuera el papá? ¿Y si yo tuviera esas tensiones, esos problemas, esas dificultades? Cuando Pablo hace esta división, no la hace simplemente por metodología. Creo muy firmemente yo que por inspiración del Espíritu Santo es para que nos demos cuenta que hay diferentes circunstancias que tenemos que tener en cuenta en cada vida y en cada corazón. La pregunta es, cuando usted exhorta o quiere animar a alguien a vivir en Cristo, ¿tiene en cuenta lo que vive en particular? Sus cargas, sus luchas. O usted dice, no, si la mujer que yo tengo es buenísima. La mujer dice, no, el marido que yo tengo es buenísimo. No sé por qué usted se queja tanto. Sí, pero es la mujer suya, el marido suyo. No es ni la mujer ni el marido de la otra persona a la que está exhortando. Pero ¿por qué se queja tanto si a mí en el trabajo me ve muy bien? Sí, su trabajo. Pero ¿y el de la persona? Las circunstancias que está viviendo. Y puede que sea incluso más suave el trabajo de ella, la relación matrimonial de esa persona, los hijos de esa persona, las circunstancias sociales. Pero ojo, ¿cómo es esa persona y cómo asimila eso? Tal vez viviendo exactamente lo mismo que usted, que no es exactamente lo mismo, lo asimila de forma diferente porque tiene una personalidad distinta. Y Dios trabaja en su personalidad individual. Tiene que ver mucho con compasión, ¿cierto? Con empatía, que se llama hoy en día. Y apenas estamos empezando la predicación. Queremos abordar así, no quiero ir simplemente por orden del texto, sino quiero sacar primero el hecho de que tenemos que, como inicia diciendo el texto, hablar. Porque tenemos la idea de que es solo regañar. Ya lo van a regañar a uno, lo van a sermonear y se paró el pastor ahí a hablar y le va a decir una cuanta cantidad de cosas a uno. No, la idea es que incluso cuando sea una predicación en la que no conteste la gente, pero más aún cuando vaya a su casa, cuando ustedes también tengan la oportunidad de ir al hogar, al lugar de trabajo de alguien, sentarse en un lugar neutro, hablar sobre su vida, su situación, usted piense en su situación particular y hable. Y conversar no solo es hablar yo, es escuchar al otro. Y entonces, para exhortar, una primera muy buena aplicación sería aprender a escuchar, poner mucha atención para poder entender la situación particular. Lo segundo es consolidando en cada persona valores y prácticas en Cristo. Y me voy a permitir leer el capítulo 2, desde los versículos 2 al 10 de corrido, y vamos a sacar estas conclusiones sobre valores y prácticas después de leerlo. Dice Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando, le dice Pablo a Tito, que también era joven, integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado,
para salvación. Ya me pasé hasta el 11, era hasta el 10. Solo hasta allí, versículo 2 al versículo 10, parecen una cantidad de normas que cuando uno lee estos tipos de texto y si uno los está predicando, empieza a hacer aplicaciones rápidas a la práctica, uno ve que por ahí el marido codea a la mujer, que la mujer codea al marido, que el hijo le da la ropa al papá, le dice, ve papá, o que el papá le dice, ve mi hijo, al hijo que está joven, y que empiezan a mirarse y a decir, mire lo que le están diciendo, ve lo que tiene que hacer, porque nuestra tendencia es a sacar en cara rápido qué tiene que hacer el otro y no qué tenemos que hacer nosotros. Pero más que tener que hacer, es que tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque nadie hace nada verdaderamente si no lo tiene como algo valioso en su corazón. Por eso utilizo el término valores. Cuando usted exhorta, debe tratar de consolidar en cada persona valores o principios en su corazón que lo lleven a la práctica según la fe en Cristo. Voy a citar algunos rápidamente. Según Tito 2:2, valores en Cristo para los ancianos son sobriedad, seriedad, prudencia y sanidad. Sanidad en la fe, en el amor y en la paciencia, pero sanidad. Y por favor fijémonos que al menos 2 o 3 veces aparece la palabra sanidad de nuevo. Como es sana doctrina, es sanidad en el corazón, que hoy en día se habla mucho de la sanidad interior, ¿no? No hay sana doctrina si no hay sanidad del corazón y en la vida práctica. Para las ancianas los valores serían reverencia, prudencia, sobriedad y ejemplaridad como ancianas. Para los jóvenes serían amor, prudencia, para las jóvenes los valores serían amor, prudencia, entre comillas una palabra que yo acuñé porque no encontré una mejor, hogañerismo. Sí, que sean hogareñas, pero para ponerlo en sentido de valor, hogañerismo, no es el hogar del ñero, es ser muy hogareñas, hogañerismo y sujeción en las jóvenes. Bueno, espero que no sea una mala palabra, ¿no? Porque allá le decíamos bolañero al malandro, pues, venezolano, bolañero colombiano. Tranquilos que cerca de la casa donde mi suegra hay unos pules que eran los pules de ñero, así le decían, un término tradicional. En los jóvenes, de acuerdo a Tito 2:4 al 5, prudencia, sanidad otra vez. Mire, sanidad se habló allá a los hombres ancianos y se le habla aquí a los hombres jóvenes. Por favor, los hombres estemos muy pendientes de eso. Sanidad de palabra y de obra en los jóvenes. A los siervos, que hoy seríamos los empleados, que tengamos un patrón, obviamente no es la misma que la servidumbre o la esclavitud antigua, apliquémoslo a los empleados. Sujeción, respeto y fidelidad. Y a los gobernados se les pide que atesoren también sujeción, obediencia y disposición. Y ya terminamos el sermón. No, porque no se trata una vez más ni de dar una lista de cosas prácticas para hacer, ni de simplemente dar valores para atesorar en el corazón. Hay que saber cómo aplicarlos y ojo con esto, que así terminamos hoy en el tercer punto. Estamos en el segundo, terminamos diciendo por qué aplicarlo. Porque hacer algo con algo en el corazón es muy importante, pero si no entendemos por qué atesoramos eso en el corazón, rápidamente se pierde en el camino. Si ustedes estuvieron pendientes conmigo, se repiten términos en todos, no solo sanidad. En la mayoría se repiten sobriedad, se repiten prudencia, en 2 específicamente, o en 3 también se repite sujeción, como los más comunes. ¿Por qué creen que es lo más común que Dios pide a través del apóstol Pablo que atesoren los hermanos de las iglesias? En este caso la iglesia de Creta, donde estaba Tito, en nuestro caso nosotros como creyentes de Cristo en la iglesia El Buen Pastor. ¿Por qué no solamente cuando estamos en culto, sino cuando estamos allá trabajando como empleados, cuando estamos allá liderando como personas maduras en nuestros hogares, o trabajando y viviendo y comenzando una relación familiar de pareja, de paternidad como jóvenes? ¿Por qué se nos pide constantemente sobriedad, prudencia, sujeción, ligado a la sanidad del corazón? Porque por lo general es lo que más olvidamos. Porque como estamos en este mundo
que nos está enseñando a darle rienda suelta a nuestro corazón, entonces no somos sobrios o prudentes. Y por lo general, como estamos en un mundo que nos dice que seamos libres de toda clase de opresión, entonces dejamos que nuestro corazón se infiltre la semilla de la rebeldía, del ser respondones, como dice en un texto bíblico. Eso no solamente es para los esclavos o empleados, también pasa con los hijos, pasa con los hermanos de la iglesia, pasa en las mejores familias, pasa. Usted le dice, hermano, tal cosa, ¿qué? No, hermano, yo le iba a decir algo. ¡Ah! Apenas lo toca usted ya está volteando. O nos tocan y ya estamos volteando. Somos muy dados porque el mundo nos enseña eso. Si nos dejamos sin la guía del Espíritu Santo, sin la comunión con Dios y sin la exhortación de otros hermanos a nuestra deriva, somos muy dados a terminar siendo rebeldes, imprudentes y desmedidos en nuestra vida. Y si me llevo al que sea por delante, no importa. Lamentablemente eso, siendo liderados y liderando, siendo jóvenes y siendo ancianos, siendo hombres y siendo mujeres, en cada situación particular que hablamos, estamos tentados a eso, y por eso el Señor nos llama a que eso lo guardemos en el corazón como valores antes de simplemente ir a aplicarlo en la práctica, pero como valores en Cristo. De hecho, por eso resalté, por ejemplo, hoy en día el hogañerismo o el ser hogareñas en el caso de las mujeres, porque listo, hermanos, estamos en otro contexto. Tranquilas, hermanas, que ya le hablamos a los varones. Estamos en otro contexto donde hoy en día la mujer trabaja, el hombre trabaja, que todo lo demás, pero ya se ha desenfocado tanto el rol que Dios le dio a la mujer y con el cual lo capacitó para su gloria y para el bien de ella misma y de la humanidad, que ya las mujeres no solo no se quieren casar, si se casan no quieren tener hijos, y si tienen hijos no quieren criarlos, que los críe otro. Y si otra persona puede atender a mi marido, que lo atienda, y si puedo estar lejos de la casa todo el tiempo, lo estoy. Y la Biblia en general, aplicándolo a nuestra situación particular, en nuestro contexto de hoy en día, muestra que la mujer tiene una especial capacidad de Dios para alimentar el hogar con la ternura, la afabilidad, la amabilidad, la gracia que solamente viene del Señor para ser tierna en su hogar y mantener esas conexiones. Y obviamente los hombres, cuando están liderando, por eso les dice que sean sanos en amor, paciencia y prudencia. En Tito 2, a los ancianos y a los muchachos también sean sanos en su palabra y en su obrar, sean ejemplares. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces simplemente lideramos autocráticamente, impositivamente, déspotamente, hasta violentamente, porque sencillamente somos los que tenemos la voz más gruesa, los músculos más fuertes. Bueno, algunos somos de músculos delgaditos como yo, pero parece que con las capacidades que Dios nos ha dado todavía alcanzamos a tener un poquito más de fuerza, y por eso se nos olvida que tiene que ser sanos, como dice 2:2, en amor, paciencia y fe. ¿Qué está queriendo aquí decir el Señor? Está queriendo decir, miren lo que hace el mundo en sus corazones, y llenen sus corazones en Cristo de aquello que puede usarlos de una forma distinta como el mundo quiere manipularlos o usarlos. Y a veces lo metemos disfrazado de cristianismo, los valores del mundo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Eso en la práctica, ¿qué quiere decir? ¿Eso cómo se ve en la práctica? Bueno, en la práctica voy a decirlo rápidamente también, de acuerdo a Tito 2 al 10, incluso a Tito 3, 1 y 2, los ancianos deben amar y ser pacientes, o sea, lideren con paciencia. Las ancianas deben portarse bien y enseñar a las jóvenes, que esa desconexión también existe, ¿no? Yo ya viví mi vida, allá que miren las muchachitas cómo viven. Y de hecho ese es un texto que yo les envié a los varones, una predicación de un hermano que me ha nutrido mucho a mí, una enseñanza que escucho hace muchos años, donde él se enfoca solo en este capítulo, en el capítulo 2, en los versículos donde dice que las mujeres enseñen a amar a sus maridos, a las jóvenes y a sus hijos, a hablar sobre qué es el amor. Y de ahí se bota durante 2 o 3, ya va en la cuarta predicación de 2 horas, yo no me demoro tanto, hablando sobre qué es amar y cómo enseñar a amar.
Y bueno, una forma de enseñar es con el ejemplo, ¿no? Ame a su marido. Al mío no lo quiero, pero usted ame mucho al suyo. Ame a sus hijos. Yo los míos los dejé, pero no. Las dos cosas. Obviamente también los hombres estamos llamados a enseñar, pero a veces, precisamente por el liderazgo, se olvida de que los hombres que estamos llamados a liderar enseñando en amor, obviamente, las mujeres a veces olvidan que ellas también tienen que pasar su testimonio cuando son fieles, afables, hacendosas u hogareñas, aunque tengan un trabajo adicional y todo lo demás, deben pasarle esos valores en Cristo a la siguiente generación. No, con tal de que mi hogar esté bien y el hogar de su hermana en Cristo. Ay, pero esas muchachitas de hoy en día, ¿cómo descuidan esos hogares y esos maridos y esos muchachos? Acérquese a ella, búsquela, háblele. Doy gracias al Señor por las reuniones que están haciendo de mujeres, también las de varones. Nos estamos enseñando unos a otros. Y los más viejitos, que curiosamente yo voy siendo de los más viejitos ahora. Bueno, ya hay algunos contemporáneos conmigo. ¿Dónde está Jairo? Se me fue. Mira, Jairo está ahí. Somos tocayos de edad. Pero han llegado varios jóvenes, hermanos más jóvenes. Tenemos que, de lo poco que hemos vivido, incluso de nuestros errores y fallas, mostrar la gracia del Señor para tener paciencia con nosotros y para irnos transformando en el camino y decir: estos han sido mis luchas, pero así el Señor ha obrado en mi vida. Hermanos, esta es la obra del Señor en sus corazones, la que quiere hacer por la fe en Cristo. Entonces es más que regañar, ¿no? Exhortar también es consolidar valores. En las prácticas, terminemos lo de la práctica. Los jóvenes deben amar a sus hijas, a sus maridos, perdón, las jóvenes deben amar a sus maridos e hijos. Los jóvenes deben ser ejemplares y enseñar. Los siervos o empleados deben agradar a sus patrones. Y los gobernadores o ciudadanos deben obedecer y ayudar. ¿Por qué obedecer y ayudar? Porque en el versículo 2 del capítulo 3 dice que nadie difamen, que no sean pendencieros. Hermano, la persona que por lo general reniega mucho de sus autoridades, aunque sean malas las autoridades, pero si llena su boca de lo que hay en su corazón, de quejas contra las autoridades, por lo general no es un buen ciudadano. Por lo general, cuando difama mucho y se le sale mucho por la boca, no es ni amable, es medio pendenciero y no es manso para tratar con las demás personas. Eso es como un denominador. Y cuidado, porque si usted vive hablando mal de sus gobernantes, eso sucede. Así usted crea que están totalmente desfasados. Ore por ellos, pídales una cita si están cercanos. Hay un intento ahorita, ahí están tratando de hacerle la mesa en Bucaramanga, se llama comité de acá, no mesa, comité interreligioso. Fui a la reunión y quisiera estar ahí, para la meseta de Bucaramanga, no porque quiera la política, sino para escuchar qué es lo que quieren hacer como políticas públicas para las religiones cristianas y no cristianas acá en Bucaramanga. Y si nos están pidiendo que nos metamos ahí para ver si le podemos aportar algo al gobierno, decirle, bueno, desde nuestra perspectiva bautista, cristiana, bíblica, pensamos que ustedes deberían tener en cuenta esto. Y más como bautistas y como cristianos que creemos en la libertad de conciencia por la palabra de Dios, que no podemos obligar o presionar a nadie a creer. Hay que ayudarlos, pero bueno es quedarse uno afuera y quejarse. Es vergüenza si le caen a la iglesia cristiana y mire cómo hacen y cómo deshacen. Sin confundir la separación de iglesia o Estado, sin confundir la iglesia con el Estado, asesorar en lo que más podamos. Entonces, al exhortar o animar, mi aplicación práctica con esta pregunta para ustedes: cuando usted exhorta o cuando usted anima, ¿busca consolidar valores cristianos en la persona o simplemente le dice, mire mijo, vaya y haga esto? ¿Le he visto esos consejeros cristianos? Mire hermanita, usted lo que tiene que hacer es llegar esta noche o mañana en la mañana haga esto, aquello y lo otro. Y está bien que le dé aplicaciones prácticas al final, pero ¿qué sembró en su corazón? Sembró sujeción, sembró prudencia, sembró reverencia, sembró sobriedad. Se quiso sembrar amor, que me llama mucho la atención que así empieza. Es el primero de los atributos para las jóvenes, que a veces se sienten muy necesitadas de amor, pero poco entienden qué es amar y cómo amar. Todos obviamente no entendemos bien qué es amar, pero ahí lo enfoca mucho en las jóvenes. ¿Quiere sembrar eso en los corazones? Ahora, solo sembramos valores, entonces nos vamos a un club de ética o moral, sacamos una escuela filosófica o montamos un taller de ética y ya, ¿cierto? Por eso dejamos el capítulo 2, la Biblia es la Biblia, el versículo 11 para el último punto. 11 al 14, vamos a leerlo juntos.
O bueno, voy a leerlo y usted lo puede seguir allí también. Porque la gracia de Dios, Tito 2:11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada o feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Alguien diría, entonces es un pueblo legalista, celoso de buenas obras. No, 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 no. Cuando dice celoso de buenas obras es que atesora en su corazón lo que Dios quiere que haya en su vida y que quiere glorificarlo a Él, porque recuerde, es la manifestación de Cristo es la que es gloriosa. Cuando Él regrese, obviamente aquí habla del futuro, porque Él es el glorioso, el gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestra vida se llena de los valores en Cristo y terminamos viviendo conforme Cristo manda, estamos simplemente dando gloria a nuestro Salvador y viviendo no para arreglarnos los problemas, ni para resolver las situaciones, ni para simplemente hacer que las cosas cambien, sino para glorificarlo a Él en todo lugar, en todo tiempo y en toda relación. Wow, entonces cuando uno está exhortando a alguien, no solo debe conversar teniendo en cuenta su contexto y consolidar valores y prácticas, debe también cimentar esas prácticas y esos valores en el Evangelio, en la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy buena en la práctica, es legalista. Hay gente que es muy buena incluso teniendo valores en su corazón, es moralista, pero no es cristiana. Alguien puede ser muy bueno en la práctica, no se mete con nadie, es muy prudente, acumula en sus corazones esos valores de prudencia, sobriedad, sujeción y todo lo demás. Eso usted parece cristiano, pero es ateo. Y usted dice, pues deberíamos llevarlo a la iglesia y bautizarlo, porque ya... No, es que no se trata de legalismo en la práctica ni de moralismo en el corazón, se trata de relación con Cristo. Si esas cosas se dan como resultado de una simple reflexión filosófica y no de la relación con Dios por medio de Cristo, pues primero no da gloria verdaderamente a Dios y segundo, no le libra del infierno después de esta vida, por muy bien que lo trate, por muy bien que lo vea todo el mundo aquí en la tierra como gran ejemplo. Eso es muy importante, hermanos, porque ese es el gran obstáculo en la mente de nuestros en nuestras mentes y corazones a veces cuando necesitamos ayuda y que alguien nos exhorte o nos anime. Se van a dar cuenta que yo no hago esto, que yo me equivoco en aquello. Se van a dar cuenta que yo no he atesorado eso de ser sujeto, yo más bien soy rebeldón o rebeldona y yo soy cristiana. Que se den cuenta, ¿no? De lo que se trata no es de que usted simplemente tenga una práctica, una vida legalista o de que simplemente usted atesore valores morales. Se trata de que Cristo more en su corazón y que Él se glorifique en su vida. ¿Y eso cómo cuesta enseñarlo en consejería? ¿Y cómo cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cuesta caminar con las personas. Cuesta ir al lado y le diciendo, hermano, acuérdese que usted no simplemente dejó de llegar tarde a la casa para que su mujer no lo cantaletee. Se trata de que atesore en su corazón el comprender lo que ella está queriendo decirle a usted y lo que está sufriendo cuando usted llega tarde. Pero tampoco se trata solamente de que usted se vuelva considerado y empático. Se trata de que usted entienda de que Cristo lo salvó para que tenga una relación con Él en verdadero amor y en profunda santidad y en amor para con los demás, y así muestre que Cristo es su Salvador. Cambia el asunto, ¿cierto? Cambia mucho. Así que el Evangelio no sirve solamente para que la gente en un principio se convierta y ya. Es para que toda la vida camine. Y si es para enseñar, también es para exhortar y para que la gente viva en la práctica su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la obra inmerecida de Dios en nuestro favor por medio de Cristo, para salvar a todo tipo de ser humano, porque ahí dice en el verso 10, para salvación a todos los hombres, a los gobernantes, sí, tan re malos, sí, a ese tipo de personas Dios puede salvar.
¿A los patrones tan terriblemente tremendos de soportar? Sí. Lo veíamos hoy los invito a las clases a las 9 de la mañana en sabiduría relacional, aplicando cómo lidiar con un patrón respondón, el principio del GPS. Los que quieran saber cuál es el principio del GPS, vengan los domingos a las 9 de la mañana. Todo eso, ¿por qué? Porque sencillamente la gracia lo que hace en nuestras vidas no solamente es que, aunque yo fuera anciano o joven, hombre o mujer, patrón o empleado, esclavo o amo, lo que fuera, salvarme en Cristo y darme un tiquete para el cielo, lo que hace es obrar en mi vida dentro de mi contexto y capacitarme, enseñándome a vivir piadosamente, enseñándome. Eso hace el Espíritu de Dios a través de su palabra y la relación con Él, en oración. Y cuando vamos a exhortar a alguien, lo que queremos es que Dios le enseñe a vivir piadosamente y que sea el Señor el que termine guiando su vida y no nuestras palabras simplemente. Y enseña, la gracia de Dios enseña, pero por favor resalte este término, yo lo subrayé en mi bosquejo, los hermanos que comparten conmigo la responsabilidad de predicar lo saben. Enseña aguardando, como dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, el Señor nos enseña a vivir piadosamente ahora mientras Cristo todavía no ha venido, mientras todavía ni usted ni los que están alrededor suyo son cuerpos gloriosos, ni son santos perfeccionados en gloria, incluso si son los mejores creyentes. Y uno dice, pero es que Él no cambia. El Espíritu de Dios, por su gracia, le capacita para enseñarle a lidiar con Él, aguardando. Espere a que cambie o espere hasta que Cristo venga. Una de dos. Tranquilo, no se preocupe. Apenas unos cuantos años, ¿cierto? A ser pacientes. Esto significa entender que ninguno es obra terminada hoy en día, que todos estamos en transformación continua, incluso los mejores creyentes. Algún pastor ponía el siguiente ejemplo. Él decía que él vive en un edificio de apartamentos y dice, yo no sé qué pasa con el vecino de al lado, qué manía tiene, si es que es ingeniero, perdón por los ingenieros civiles, o qué manía tiene que todos los meses, o no todos los meses, cada determinado número de meses, y por lo general todos los años, remodela su apartamento. Y le mete una cosa, le mete en otra, se escuchan los golpes, se escuchan las palas, se escucha la gente, los obreros y todo lo demás durante un buen tiempo, y uno ahí en el apartamento de al lado escuche todo y esos golpes y ese ruido. Pues vivimos continuamente, decía él, y creo yo también, por la palabra de Dios, al lado de apartamentos en remodelación. Todas las vidas están siendo transformadas por el Señor y van a hacer ruido, y a veces nos va a chispotear algo de cemento, a veces nos va a hacer mucha molestia la bulla mientras Dios va trabajando con la vida de la persona, y a veces hasta nos van a alcanzar a caer materiales y hay que llevar casco porque de pronto nos descalabran. Todos vivimos en remodelación o en transformación. Así que paciencia. Estamos aguardando que Cristo venga. O usted y yo hemos olvidado que mientras Cristo no haya venido, todavía hay gente que está muy lejos de ser como Cristo a la perfección, aunque incluso sean muy maduros, entre más pasa el tiempo, más parecidos a Cristo. Y que hasta el más maduro, la más madura, se le nota la remodelación y se le ve que lo están restaurando. Cuando usted lo mira bien, se le alcanza a ver por dónde le están dando cincel. Y dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y a veces nos incomoda. Pues cuando vamos a exhortar, debemos saber que la gracia de Dios no solo es para que digamos algo, sino para que acompañemos a la persona exhortándola con paciencia, mientras el Espíritu de Dios le enseña por la fe en Cristo a aguardar que Cristo venga, porque Cristo no vino solamente a darle un tiquete para el cielo, sino para, como dice allí, para rescatarnos y purificarnos. Redimir o redención era un vocablo que en la antigüedad se utilizaba para rescatar o pagar el precio en rescate por un esclavo. Cristo pagó con su propia vida, su propia sangre para rescatarnos de la maldad y del pecado. Somos sacados como tizones en medio del fuego.
y nos está ahora purificando en lo que le llamamos proceso de santificación. La gracia de Dios está haciendo eso con todos los creyentes, incluso los más fieles al Señor. Lo está haciendo con usted, si he creído en Cristo, lo está haciendo conmigo. Espero que esta iglesia no se llene nunca, y oro al Señor eso, no se llene nunca, no de personas, sino de personas que crean que Cristo solo les da un tiquete al cielo y que no los transforma aquí en la tierra. No queremos personas, o sí queremos a las personas, pero no queremos que las personas que caminan con el Señor supuestamente crean que solo es llenarse de conceptos, como lo dije en un principio, pensar que tienen un tiquete para el cielo, y aquí mientras tanto nada de purificación, nada de limpieza, nada de transformación, porque el que va para el cielo se le nota. Cada día refleja más al Cristo que vendrá en su manifestación gloriosa como nuestro gran Dios y Salvador. Y si voy a exhortar a alguien, tengo que tener paciencia, porque todos estamos en ese proceso. Es para limpiarnos, y por eso cuando aconsejemos a alguien, por favor, recordemos eso. Yo trato de decirlo cuando estamos tratando con alguien. Yo le digo: mire, la misma gracia de Dios para usted está para mí, así que no tema decir o contar lo que va a decir o contar, porque yo también estoy en remodelación, en limpieza, en purificación. O ustedes no. Cuidado, porque de pronto tiran la primera piedra alguno, ¿no? Alguno que esté por ahí libre de pecados. Hermanos, eso es gracia. Bendita gracia. ¿Y para qué? Eso es por qué. Terminemos diciendo en esto de cimentar la vida ética en la obra salvadora de Cristo, que es para que la Biblia, la palabra de Dios, y el Evangelio, que es lo que Cristo hizo por nosotros, el anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros, no sean blasfemados, sino adornados. Eso es precioso, llévese eso en su corazón. No sean blasfemados la Biblia y el Evangelio, sino que sean adornadas. Mire Tito 2, verso 5, dice al final del verso: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice el capítulo 2, versículo 8, al final del verso: y no tengan nada malo que decir de vosotros. Obviamente vosotros que sois seguidores de Cristo. Y en el versículo 10, al final del versículo 10, dice: en todo adornen, embellezcan cosméticamente, no artificialmente, sino que sea lo que muestre la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Salvador, para que en vez de ser blasfemada la Biblia y el Evangelio, sea adornada. Debo dejarme exhortar y debo ayudar a exhortar o animar a otros a aplicar a su vida el Evangelio y la obra salvadora de Cristo. Que Dios se vea glorioso. Que Dios se vea glorioso. En el tema que teníamos esta mañana, vimos un ejemplo para llevar a la práctica, y al final, obviamente no voy a citar el ejemplo que trabajamos durante 45 minutos. La muchacha decía, creo que era una mujer, decía al final: no pensé que un jefe problemático fuera la oportunidad para mostrar a Cristo, y que aunque el jefe no cambiara y tal vez sea peor, todavía oro por él, las personas se me hayan acercado al ver la actitud que tengo ahora para con ellos, y yo les puedo decir: es porque Dios ha obrado en mi vida, y glorifique al Señor hablándoles de Cristo. Qué oportunidades tan grandes tenemos para predicar. Por eso, hermanos, esto es exhortación pastoral, porque es bíblica para acompañar a otros en la fe, pero no es para los pastores, es para todos los creyentes. Así que donde usted está, yo no puedo estar. Allá donde usted trabaja, yo no trabajo. Allá donde usted vive, yo no vivo. Allá donde usted camina, yo no camino. Allá donde usted se relaciona y los familiares que tiene, yo no tengo esas relaciones o familiares. Esas personas, a través de su vida, en la medida que usted se deje exhortar, animar y llevar a caminar cada vez más en la práctica conforme la doctrina de Cristo, la obra salvadora de Cristo, van a ver glorioso a Cristo y van a ver adornada la enseñanza de la Biblia y el Evangelio. Van a ver más glorioso a Dios y al mismo Cristo. Entonces, llevemos como aplicación práctica que debemos recordar que al exhortar o ser exhortados en Cristo, cada uno tiene contextos particulares, necesita consolidar valores específicos para tener prácticas concretas, pero que todo se base en Cristo y su obra. Porque si no,
seríamos como címbalo que retiñe y no suena. Puro tilín, tilín y nada de paletas. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, porque yo creo que la gracia del Señor no solo alcanza, sino que sobreabunda para todas sus situaciones particulares, para llenar su corazón y llevar a la práctica su vida, y para que Cristo sea glorificado a través de la aplicación práctica de la fe en Él, a través de su vida. Señor, damos gracias, oh mi Rey, por tu palabra. Cada uno de nosotros podría decir, esto no lo hago o no lo hago como debiera hacerlo. Cada uno de nosotros debería admitir, esto no lo atesoro en mi corazón o no lo hago como debería atesorarlo. Cada uno de nosotros debería decir, incluso cuando quiero ayudar a otros, no tengo en cuenta sus situaciones particulares en medio de sus dificultades. Pero tu gracia no solo alcanza, Señor, sobreabunda. Yo no sé qué estén viviendo mis hermanos, yo sé lo que está pasando en mi corazón y sé cómo necesito de tu gracia. Y sé lo que mi corazón puede ser y hacer sin Cristo. Y por eso necesito la gracia en Cristo. Pero mis hermanos, Señor, también deben ser conscientes, porque aunque yo lo sepa y ellos incluso también lo sepan, a veces pareciera que lo olvidáramos. Y en vez de, como decíamos esta mañana, perseguirte más buscando que tú llenes nuestra mente y nuestro corazón, en vez de querer glorificarte a ti, confiando en que tú estás al control de todo y agradarte a ti en vez de agradar nuestro corazón, muchas veces, mi Rey, flaqueamos y nuestros corazones no terminan adornándote a ti, reflejando a Cristo. Bendita gracia que hoy nos recuerda que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mi hermana, la gracia del Señor está disponible para todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. Señor, háblale al corazón de mi hermano, al corazón de mi hermana, y permítele entender que si no ha podido cambiar ciertas actitudes, tal vez es porque no ha llenado de convicciones de tu palabra su corazón. Y si las ha llenado, pero no tampoco las ha llevado a la práctica, es porque sencillamente está desconectándole de la relación contigo y de la gloria a tu nombre. No vivimos simplemente para ser buenos. No vivimos simplemente para tener buena fama o para que nos respeten. No vivimos simplemente para que se entusiasme la gente con nosotros. Vivimos para glorificarte a ti, Señor. Vivimos para glorificar a Cristo. Y líbranos, Señor, de exhortar sin tener en cuenta esto. Y ayúdanos, Señor, a animarnos. A veces será regañarnos o reprendernos, como dice la Biblia, o sermonearnos. Pero muchas veces será animarnos, alentarnos y muchas, consolarnos y acompañarnos la manera como tú obrarás en nuestro corazón por la fe en Cristo. Pero todo, Señor, todo para tu gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Les voy a pedir que se sienten un momento, mis hermanos. Vamos a pasar a ministrar la cena. ¿Quiénes reciben la cena del Señor? Los creyentes en Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados y creen en Él como su Señor y Salvador. Las iglesias cristianas por lo general hacemos conexión entre dos cosas: entre la cena y el bautismo. ¿Por qué? Porque, gracias hermano, la cena recuerda lo que Cristo hizo y el bautismo nos lleva a dar testimonio público de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, por eso, esta es la cena de la reconciliación con Dios y no la cena de la discriminación. Pero hermanos,
nosotros queremos es que sea la cena de la invitación. Entonces, si usted no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, es la hora. Si usted no se ha rendido a Él, es el tiempo. Y si usted ya lo hizo alguna vez en las iglesias, en alguna iglesia, pero no ha dado testimonio fe de su bautismo en Cristo, de Cristo en el bautismo, pues es hora de que lo haga. Existen pastores, existen iglesias, existen hermanos a disposición de discipular, enseñar y bautizar. Así que le pedimos entonces a los hermanos que ya se han comprometido públicamente con Cristo en la ceremonia del bautismo, puede que no fue en esta iglesia, tal vez fue en otra, pero realmente confiaron en Cristo como su Señor y Salvador. Y a los que ya lo han hecho y son miembros de la iglesia también, tanto invitados como miembros de la iglesia que son verdaderos creyentes y han confesado a Cristo públicamente en el bautismo, que pasen por este lugar para la cena. Nos acerquemos acá y nos pongamos sobre nuestros pies a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. Vengan, hermanos, no sean tímidos. Vengan sin vergüenzas, sin temores. Acuérdese que estamos hablando de la gracia del Señor. ¿Cuál es? No debe haber temor si el Señor en su gracia nos ha perdonado. Mientras van pasando, miren al hermano que viene en camino. Véalo cómo está de simpático el día de hoy, cómo está de simpática el día de hoy, día del Señor. No se aglomeren, pasen más acá, miren. O le tienen miedo al cable o me tienen miedo a mí, una de las dos. Pasen más para acá, hermanos. Así que, mire qué preciosos. ¿Se acuerdan lo que estábamos predicando? Los jóvenes y las jóvenes, los ancianos. La verdad, no me tiras. Y las ancianas, los jóvenes y los ancianos, de toda clase de edad, de toda clase de sexo, de toda clase de estrato económico. Aquí somos uno en Cristo. Amén. Somos uno en el Señor. Ya no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, griego ni judío, ya lo dije. ¿No? Ni hombre ni mujer. ¿Quiere decir que se acabaron los sexos? No, los hay. ¿Quiere decir que se acabaron las nacionalidades? Las hay. Quiere decir que estamos unidos en Cristo. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces ahora precisamente vamos a compartir la cena del Señor, el pan y la copa, recordando que cuando Cristo lo instituyó para que recordáramos que Él se sacrificó por nosotros, y precisamente cuando Pablo reconvino la iglesia de Corinto, lo hizo para que entendiéramos que fue para formarnos como un solo pueblo. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo lidia con muchos problemas, pero ¿sabe cuál es el peor problema? La división, la rencilla, los pleitos, los resentimientos. La vez pasada pregunté que alguien tiene algún resentimiento contra alguien o algo que perdonar o pedir perdón, puede hacerlo. Hoy, si no quieren hacerlo públicamente, lo pueden hacer tan pronto termine la cena. Y si es conmigo, de a uno por vez. Pero el asunto es que andemos en unidad. Andemos en unidad. Porque dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a dar gracias por el pan y luego lo vamos a repartir. Padre, gracias por el pan que tú nos das en esta hora, Señor, como fruto de los granos que vienen como resultado de la tierra. Tú hiciste que tu Hijo, Señor, viniera a esta tierra, a este mundo caído, a tomar una humanidad, y como el grano partido y molido para ser hecho pan, fuera tu Hijo, teniendo humanidad, partido y molido para ser nuestro alimento para vida eterna, nuestro sustituto, aquel que con su cuerpo recibiera lo que nosotros deberíamos haber recibido en cuerpo y alma por la eternidad, por nuestro pecado. Verdadero cuerpo tuvo Cristo, Señor, verdadera humanidad tuvo Cristo, y eso significa no solo que tuvo un cuerpo palpable, sino que tuvo unas emociones humanas, tuvo una personalidad humana, tuvo unas formas de expresarse humanas de acuerdo al contexto y lugar donde vivió, como nosotros las tenemos, pero sin pecado. Es nuestro Salvador, verdadero hombre,
Si ha habido alguna vez un verdadero hombre en toda la plenitud del término, un verdadero ser humano es nuestro Señor y Salvador. Y Él puso su humanidad santa y sin pecado, siendo Dios hecho hombre, por nosotros. Así que pedimos que tú bendigas este pan recordando eso en nuestro corazón, antes de comerlo, mientras lo comemos y luego de hacerlo, para estimularnos a ser cada día más como ese hombre por su gracia y para su gloria. Así que le voy a pedir a mi hermano, por favor, Sadra, nos ayuda repartiendo el pan. Cada uno va a tener la porción del pan en su mano y esperar a los demás a que todos la tengan. Como dice la palabra de Dios a través de Pablo, esperándonos los unos a los otros. Dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, recordando a Cristo y su obra. Pero también dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Oremos dando gracias por el líquido que representa la sangre de Cristo en la copa. Señor, gracias porque que la sangre de Cristo haya sido derramada y que Él se haya entregado en cuerpo y sangre, quiere decir que se entregó por completo. Así como no hubo nada de su humanidad que quisiera retener, no hubo una gota de sangre que no quisiera derramar por nosotros. Y este líquido, Señor, simboliza y nos recuerda la sangre de nuestro Salvador. No es algo místico, el líquido no es la sangre. No nos bañamos con la sangre de Cristo en el sentido físico, pero sí confiamos en que la sangre de Cristo un día se derramó como testimonio de que su sacrificio fue perfecto y completo, por entero, por nosotros. No se restringió en nada. Hasta la última gota, Señor, diste tu sangre por nosotros. La copa fue completa. Y así como Él tuvo que tomar toda la copa de la ira de Dios por nosotros, del castigo por nuestro pecado, hoy tomamos la copa de la restauración y del perdón. Y te pedimos, oh Santo Señor, que nos recuerdes eso, que no escatimemos nada de lo que nosotros somos y tenemos en Cristo para ser también como Él. Si es necesario, resistir hasta la sangre por ser fieles a ti, Señor. Resistir hasta la sangre por ser fieles a ti. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor
Jesús. Pues bien, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Cristo, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, todas las veces que comiereis este pan, el que tenemos en nuestra mano ahora, y bebiereis esta copa, la que ahora tenemos en la mano, distinta a la que bebieron y comieron los apóstoles, pero igual en representación y memoria, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero recuerde esto, anunciamos que Cristo vino, vivió y murió por nosotros, pero también resucitó, así que Él volverá. Si esto es solemne, no es un funeral, porque Él está vivo y volverá, así como vino ahora glorioso por nosotros. Amén. Esa es la gracia del Señor, así que coma y beba confiando en la obra salvadora de Cristo. Podemos ir cantando mientras tanto, mientras recogen las copas, por favor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dele gracias al Señor. Gracias, muchas gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Muy bien, hermanos, hemos compartido la cena del Señor. No se vayan, vamos a terminar orando así como estamos. Mi hermano, por favor, nos puede acompañar en oración para terminar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por estar aquí en este lugar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la provisión, por todo lo que tú nos diste, Señor, y nos ayudaste para venir y congregarnos aquí en tu iglesia, Señor, la iglesia que te glorifica, que te alaba, bendice y exalta tu nombre. Dios, rogamos, Señor, que nos continúes bendiciendo cada día más, y hoy que comienza esta semana, las actividades, Señor, que vamos a realizar, Señor, sabemos que tú tienes el control, las dejamos delante de ti, Señor, para que seas tú bendiciéndonos. Rogamos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, y aún, Señor, la bendición se extienda para esos hermanos que no pudieron venir, Padre eterno. Que tu amor, tu gracia y tu cuidado esté con nosotros, y que seas tú dirigiéndonos, guardándonos, protegiéndonos de todo mal, de todo peligro, y bendiciéndonos, Señor, en todas las labores que vayamos a realizar, y que la hagamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.